Pedro, el capítulo 3, yo tengo la Nueva Versión Internacional, por si algunas palabras no coinciden con las que tienen. Pedro escribe ahí, dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días, por eso yo creo, y esto está contingente a lo que ocurre hoy día, vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Y nos van a hacer una pregunta. ¿Ya? ¿O leo esa mejor para que no se... ¿Es la misma? Ah, perfecto. Ya. Se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese verso es clave, hermano. El Señor no es que vuelva porque se le olvidó o porque es mentiroso, sino que dice que no vuelve y no se cumple ese día porque Dios, aquí hay un detalle. Es interesante que Pedro le habla a los hermanos, porque uno a veces cree que está hablando exclusivamente para los que no son hermanos, pero él dice, más bien él tiene paciencias con ustedes. ¿Ya? Con ustedes. Esta era una carta que se escribía a una iglesia. Entonces, un poquito para que a lo mejor también prestemos atención, porque a lo mejor tenemos que arreglar cosas con el Señor. El Señor demanda que arreglemos cosas con Él. El Señor demanda que nuestro corazón esté en línea con Dios y que eso sea lo primero. No que dejemos de hacer todo lo demás, pero que lo más importante sea Dios. Porque a veces tomamos este versículo únicamente como que los que no han conocido al Señor, ellos son los que se tienen que arrepentir. Pero a mí siempre me llamó la atención, y el usted aparece en todas las versiones, ustedes. No se trata únicamente a los que no conocen al Señor. Entonces, ahí sigue diciendo después Pedro: el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Esto no es para asustar, pero simplemente para recordar que Dios va a hacer eso. Un día va a haber, todos vamos a ser juzgados y la tierra va a ser juzgada. Y esto que nosotros conocemos, así tal cual como lo vemos, no va a existir más. Y ahí es donde nosotros tiene que el Espíritu Santo hacer algo en nuestro interior para que nos baje esa urgencia por anunciar el Evangelio, la salvación, y la gente se salve. Nuestros familiares, nosotros también llegamos a una edad en que por ejemplo, mi papá murió en enero y empiezan a morir nuestros papás, nuestros tíos, personas que uno veía que a lo mejor nunca uno lo veía tan lejano eso. Y cuando alguien de nuestra familia cercana, por ejemplo, no ha conocido al Señor, es un martirio, es una angustia espantosa, porque uno dice, se va a morir, no conoce al Señor y uno sabe dónde va a ir a parar. Entonces, esto también a nosotros nos empieza en ciertas edades. Otros son muy jóvenes y dicen, no, todavía falta mucho para eso, pero no sabemos lo que puede pasar. Ustedes saben hoy día esa triste noticia, esta chica Blanca, la hija de Vicuña y Pampita, o sea, 6 años y muere, muere y todavía no saben, 2 bacterias en vacaciones en Cancún, no sé dónde estaban, y murió estando en la mejor clínica de Chile, etcétera, pero murió. O sea, es una cosa que uno dice, nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, no sabemos lo que va a pasar con la gente que nos rodea, con la gente que amamos. Tenemos que anunciarle el Evangelio, hermano. Tenemos que decirle que se salven de lo que va a suceder. La semana pasada predicaba una hermana allá en Santiago, Mónica, y decía, el Señor nos ha salvado de 3 cosas, no sé si me voy a acordar ahora, pero de la condenación del pecado, de la ira venidera y de algo más. Pero la segunda era de la ira venidera.
Cuando uno dice que el Señor me salvó, ¿de qué me salvó? Me salvó de la condenación del pecado. Usted y yo estábamos condenados a muerte. O sea, estábamos condenados a muerte, dice la Biblia. ¿Ya? Pero el Señor nos salvó de eso. El Señor nos salvó de la ira venidera, de lo que va a suceder. Y el Señor nos salvó de la esclavitud también del pecado. Nos ha hecho libres. Libres, ¿ya? Entonces, esto va a suceder. Verso 11, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Pero, ¿por qué leo esto, más? Porque ustedes también van a empezar una etapa nueva. Y por lo que he estado averiguando, van a ir a un lugar donde no hay iglesias, lo cual es muy bueno. Van a ir a un lugar que tiene proyección, que a lo mejor cuando lleguen no se van a encontrar con mucha gente alrededor, pero eso va a ir creciendo y van a ir a un lugar donde van a tener que salir a buscar a la gente. Van a tener que salir a buscar a la gente. Entonces, yo creo que está tan en línea con lo que Dios quiere porque de una u otra forma Dios nos obliga a ir y anunciar. Hay millones de formas de anunciar el Evangelio. Si usted no puede, porque seamos sinceros, a algunos les gusta predicar en la calle, pero a otros les da miedo, les da vergüenza, otros son más retraídos, les cuesta, pero a lo mejor puede ir a un hospital y hablar, o puede ir a un hogar de ancianos a hablar con un abuelito, o puede ir a una cosa de niños, o a lo mejor puede usar una actividad deportiva o lo que sea para atraer a alguien. Por ejemplo, el martes juega Chile con Colombia. Creo que va a perder Chile, pero no importa. Y ese día hay una organización que es una coalición deportiva cristiana que es dirigida por el encargado de la utilería de la selección de fútbol. Él es un hermano bautista que está en una iglesia bautista en Santiago y llamaron a gentes de todas partes donde tienen comunión para hacer algo ese día. Van a presentar un proyecto en el estadio, antes del partido, durante el partido, que tiene que ver con un cuerpo sano, una mente sana, un corazón sano, etc. Por ese lado se va a entrar a compartir el mensaje de Jesucristo. Entonces va a haber gente afuera del estadio y va a haber gente dentro del estadio que van a funcionar como acomodadores. Le van a decir a la gente dónde se tienen que sentar, pero le van a entregar literatura, le van a entregar algo, van a estar con un cortaviento, etc. Consiguieron que la asociación de fútbol y todos los dejara entrar. Y esa es una forma de evangelizar. Y hay que dar gracias a Dios porque se va a llegar, no importa cómo, a miles de personas en un momento determinado. Que nosotros no sabemos qué puede pasar con eso. Nosotros sabemos únicamente que alguien debe sembrar una semilla, después el Espíritu Santo va a hacer lo que tenga que hacer. Pero más de alguien va a quedar con algo en su corazón. Entonces hay muchas formas de anunciar el Evangelio. Haciéndole garra al naval, aunque no gana nunca, pero no importa, bueno. No, sí, yo te quiero, Franco. ¿Ya? Entonces, hay muchas formas de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Y nosotros estamos en este tiempo, pero a veces nos pasa también esto, que aquí dice que hay gente que se va a burlar en los últimos días y dice, oye, yo que te escucho que resiste al Señor, que Cristo viene, para puro asustarme no pasa nada. ¿Dónde está tu Dios? Pero ahí dice que Dios no es que se demore y Dios no es mentiroso, no, sino que Dios y Cristo no vuelve porque tiene misericordia, porque quiere que todos por último tengan la oportunidad de conocerlo. Pero ahora, ¿quién tiene que hacer eso? Nosotros. Porque la Biblia dice en Corintios que nosotros somos embajadores de Dios.
como si Dios rogara por medio nuestro. Y el mensaje es que se reconcilien con Dios. Y acá mismo en Pedro, pero en la primera carta, en el capítulo 2, dice, primera de Pedro 2, 9, pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, para esto nos llamó, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿A quién le corresponde? Hablarle al resto de la gente, a todos los que hemos creído en Jesús en la faz de la tierra. A todos. A todos. Porque hoy día esa es la misión que el Señor nos dejó a nosotros. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo, porque un día, y esto yo hoy día lo quiero animar, si se puede decir así, o los invito a que sigamos soñando, que un día verdaderamente se va a cumplir esa palabra. Un día va a volver Jesús, un día va a desaparecer todo lo que está a nuestro alrededor, y va a suceder algo que... ¿Tienes el Antiguo Testamento ahí? Isaías 11. Va a suceder algo que va a ser verdad. En Isaías 11 está hablando primero de Jesús. Jesús es lo primero que en los primeros versículos hasta el 5, pero después habla de algo. Dice... Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está hablando de Jesús. Está diciendo, esta persona va a venir. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y va a suceder, sigue el verso 6 en adelante, lo que va a suceder, hermano, y esto nosotros tenemos que creerlo. Dice... El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Y será una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este. Dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente. Lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias para el remanente de su pueblo. Para los que hayan quedado de Asiria habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Estas son promesas de Dios. Profecías se cumplen algunas en un momento, otros están por cumplirse, etc. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que un día lo que nosotros vemos va a cambiar y va a ser otra cosa. Y por fin, vamos a vivir lo que hemos soñado. Por fin vamos a vivir, dice otro pasaje de la Escritura, en ese día ya no habrá más lágrimas. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá muerte. No se necesitará nada más. Estará el Señor. Pero, insisto en un punto, porque yo he estado en ese punto, que a veces yo digo, ¿y si no es cierto? ¿Y si no es cierto? Porque usted se da cuenta que suena, pero a lo menos suena
la ciencia ficción, por decir algo. Aunque, cuando yo era pequeño, y la tierra aún estaba caliente, vivía cosas que yo dije, pero ¿cómo después estamos viviendo cosas que yo leía en libros de ciencia ficción? Una vez le dije a mi hijo, nuestro hijo el pequeñín tiene 30 años, ¿ya? Y una vez, él tenía como 9 años o 10 años, tenía que hacer un dibujo o algo así, pero no tenía que hacer eso, sino que tenía que copiarlo. Entonces yo le dije, pero cálcalo. Me quedó mirando así como, cálcalo. Sí, pues colócale un calco. Calco. ¿Qué es lo que es un calco? Pues me dijo. Y ahí dije, Señor. Cuando yo estudiaba en la universidad, entramos al año de vida a la universidad, el 73. El 73 nosotros entramos a la universidad con la Ceci. No nos conocíamos todavía después y nació toda una historia de romance, que eso se lo vamos a contar en otra oportunidad, no hoy día. El año 73, nosotros estábamos en la universidad, no existían las fotocopias. ¿Usted podrá creer eso? No se conocían las fotocopiadoras, era una cosa impensada. Entonces, cuando nos pasaban las pruebas, las secretarias hacían unas cuestiones en roneo, que eran unas máquinas así que le pegaban fuerte a una hoja, y al que le tocaba la última hoja de esa prueba finalmente no entendía nada. Stencil. Se delató solo. No. ¿Usted creerá? No existían las fotocopiadoras. Anoche hablábamos un poco con Claudio Larroux de cómo ahora, a mí me encanta la tecnología y todo, pero nos tiene completamente dominado la cuestión. Somos esclavos de la cosa. Antes no existían los celulares. Y uno decía, era como la serie de los 80, esa cuestión que uno iba al almacén. Así era. Ahora dicen, esa cuestión le están poniendo. Así era. Y el almacenero, que era buena persona, le iba a avisar a uno que lo llamaban por teléfono. Entonces uno se ponía de acuerdo y decía, nos vamos a juntar el próximo martes, por ejemplo, llamaba al jueves, el próximo martes a las 8 en tal parte. Y listo. Y nos juntábamos el próximo martes a las 8 de la noche. Porque de ahí ya no nos veíamos. Ahora no, porque si uno dice, juntémonos el próximo martes, pero después llega el martes, pucha, pero si no me llamaste, pues no me mandaste mail, no hiciste por Skype, no hiciste videoconferencia, algo. ¿Ya? Entonces en 73 no existían fotocopiadoras. ¿Para qué decir el celular? El fax. Nosotros con mi esposa somos traductores. Hasta el día de hoy trabajamos en eso. Este es un bonus track. No vivimos de la iglesia. ¿Ya? Porque creemos que mientras menos se diga la iglesia, mejor. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestra profesión y hasta el día de hoy trabajamos en eso. La primera vez que llegó un fax, porque nosotros le hacíamos las traducciones a una empresa que traía fax, y me mandan una traducción de Japón. Y yo no podía creer lo que estaba viendo. No podía entender cómo me llama, era un chileno que tenía una oficina en Japón, me llama por teléfono y dice, te mando una traducción. Y empieza el papelito y la cosa a salir, y yo decía, esta cuestión no puede ser. ¿Cómo una cuestión que meten en un teléfono sale en una hoja de papel al otro extremo del mundo? Hasta el día de hoy no lo entiendo. Pero ahora el fax, anda a hablar de fax, hay un montón acá que no conocen el fax. Entonces, hermano, yo le quiero decir, nosotros hemos vivido muchas cosas que eran ciencia ficción, supuestamente. Ahora que murió Neil Armstrong, cuando llegó el hombre a la luna, nosotros vivíamos en Talca en ese tiempo con mis papás y fuimos a Santiago donde un amigo a ver el 69 cuando pisaba Armstrong en la luna. Y eso era, Pero, entonces, esto, a veces la escritura, uno también dice, pero ¿esto cuándo? Pero va a pasar, pues, hermano. Va a pasar. Y nosotros tenemos que hacer algo que Dios nos dejó encomendado. Tenemos que anunciar el Evangelio porque un día, insisto, esto que está aquí va a desaparecer y Dios va a juzgar porque Dios es bueno, sí es bueno, pero Dios también es justo. Es justo. Y Él dice qué es lo que hay que hacer para salvarse y qué es lo que va a suceder. Entonces nosotros tenemos que hablar y tenemos que decir, hermano, yo quiero animar con un par de cosas porque, como ustedes se habrán dado cuenta,
Nosotros conocimos al Señor hace años y nos tocó vivir una época también que fue como idealista. Finalmente no cambiaron nada las cosas, pero sí nosotros vivimos algo que teníamos unos ideales y había algo por lo cual pelear. Y yo quiero decir que los sueños o los ideales, a lo mejor la mayoría de las veces en la sociedad o en el mundo, como les dicen, no se cumplen, pero en el Señor sí se cumplen. Y en el Señor no son meros sueños, sino que es algo que verdaderamente va a ocurrir. Entonces les quiero decir tres cosas. El año 1968 hubo unas revoluciones en París de los estudiantes y en ese tiempo aparecieron por primera vez los grafitis escritos en las paredes. Y es bien interesante porque esa gente puso unos eslóganes, ¿ya? O slogans, como vieron, que son, hasta el día de hoy uno los puede aplicar. Y hay uno que a mí me encanta, que ya lo voy a tocar con mayor profundidad, pero mientras tanto para que lo tengamos. Dice más o menos, seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso fue por ahí el otro día, una conversación, no sé, salió en el Facebook. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Si usted lo ve eso así, bien humanamente, no va a suceder. Pero con Dios sí va a suceder. Porque la Escritura dice que para Dios nada es imposible. Pero y ese ya lo voy a tocar, pero habían otros grafitis, y uno decía, corre camarada, el viejo mundo está detrás de ti. Hermano, cuando uno conoce al Señor, conoce al Espíritu Santo, la Escritura dice que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Ahí hay libertad. Cuando uno conoce al Señor, hay muchos lugares donde a uno le dicen que para seguir a Dios hay que adoptar una cierta forma, un cierto vestuario, una cierta impostación de la voz, una cierta posición, etc. Lo llenan de normas, lo llenan de reglas. Y yo podría decir, a veces eso empieza a sonar rancio, con todo el respeto que merece. Pero el mismo Señor dijo que vino nuevo debe ir en odres nuevos. Y el Señor rompió todas las estructuras de la época. El Señor andaba con gente que era indeseable para los religiosos. El Señor le dio un lugar a la mujer. El Señor trataba con los que estaban dejados de lado por todos lados. Pero incluso Él trataba con los que militarmente tenían dominado a Israel. Él no se hacía ningún problema. Sanó a la hija del centurión así, o al siervo del centurión así. Él remeció las estructuras. Si Jesús hoy día entrara a nuestras iglesias, yo creo que no sé qué pasaría. En algunas sería como en Apocalipsis, que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, entre paréntesis, ese otro versículo que usamos mal. O sea, lo usamos para evangelizar y podemos usar lo que queremos para evangelizar. Pero cuando uno va a la Escritura, ese es un mensaje a una iglesia específica. Y el Señor está golpeándole la puerta a la iglesia. Uno le dice, cuando está predicando evangelismo, dice, hoy día el Señor golpea tu corazón, llama a tu puerta, ábrele tu corazón, que hoy día el Señor te cambiará y toda la cosa, ¿ya? Pero en la Escritura no es así, porque en la Escritura dice, el Señor dice, golpea la puerta, es como, ahí viene entrando Luchito. El Luchito es el Señor. Está golpeando la puerta y la iglesia no lo deja entrar, está afuera. Entonces, si hoy día el Señor viniera, a lo mejor nosotros querríamos también que cantara como nosotros, quisiera lo que... Porque no sé, pero el Señor rompió la Escritura, rompió las estructuras. El Señor no vino a crear una religión. Y el cristianismo no es religión, el cristianismo es vida. Es vida, o sea, no es religión. Y menos todavía, el Señor querría que hubiera tanta desunión. Ya la cuestión ya superó todo. Este año en Santiago invitaron a 2 Te Deum paralelos.
Siempre en las iglesias JBH, Pentecostal, la Catedral Evangélica, etcétera. Pero como ahora en la Catedral Evangélica no invitaron a ciertos personajes, entonces dijeron, nosotros vamos a hacer nuestro TD un paralelo. Pero el problema está que hoy día tuvieron que echarse para atrás porque Piñera dijo, yo voy a ir a la del JBH nomás. Pero ya la desunión es, pero tremenda. Jesús no vino a eso. Él rompió la estructura. Entonces el viejo mundo está detrás de ti. Cuando a veces alguien conoce al Señor, hermano, si tengo que ir a predicar a una cierta iglesia donde hay que usar cierta ropa, yo la voy a usar si no me produce, o sea, me sentiré incómodo, todo lo que sea, pero lo voy a hacer porque uno ama a los hermanos. Pero uno no es ni más ni menos porque use una cierta ropa o use una cierta forma. Entonces, corre camarada, el viejo mundo está detrás de ti. Otro grafiti decía, el aburrimiento es contrarrevolucionario. Si usted se aburre en la iglesia, como dice el psicólogo Álvaro Sala, hágase ver, hazte ver. O sea, si se aburre, es que algo pasa ahí. No es que el canto, es que hoy día los de la música no me llevaron al tercer cielo. Hoy día no tocaron esa canción que me gusta, así, ¿verdad? No. Entonces, si usted se aburre, el problema no es de los demás, es de uno. Y eso es contrarrevolucionario, dice acá. O sea, si uno se aburre es que algo no funciona, algo cayó en la rutina. Porque como decía Claudio delante, o sea, la Escritura dice, donde hay 2 o 3 reuniones en nombre, ahí está el Señor. Ahí está. Ahí está nomás. Nosotros decimos que venga tu presencia y todo, pero en realidad ni siquiera tendríamos que decir eso. Si viera la Escritura, si aquí hay más de 2 o 3, no tendríamos para qué decir, Señor, manifiesta tu presencia y toda la cosa. Pero uno está bien, uno lo hace de corazón, si no estoy diciendo que uno no lo va a seguir haciendo. Pero el Señor está. Entonces, cuando hay 2 o 3, el Señor está. Si a veces le tocan las canciones que tocan nuestra fibra emotiva o no, ese es otro cuento. O si predicaron fue más chistoso o menos chistoso, ese es otro cuento. Pero el Señor estaba. Entonces, si uno se aburre, es culpa suya. Sonríe que el Señor lo ama. Nadie se va a quedar dormido ahora. ¿Ya? Porque es así. Otro graffiti decía, olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar. Hermano, a veces nosotros cuando conocemos al Señor, nosotros venimos si bien yo jamás tuve una creencia religiosa, mi padre sí, mi mamá no, mi mamá era atea también. Entonces, pero uno viene de un trasfondo aquí católico, porque igual uno lo sabe por cultura, por una cosa social. Entonces uno ya viene con una estructura predeterminada. Pero aquí dice, cuando uno conoce al Señor, hermano, hay que olvidarse de todo lo que le han dicho, porque el Señor es eso y mucho más, y mucho más, y mucho más, y mucho más. Al Señor no lo podemos encasillar. Y nunca lo vamos a... O sea, ¿qué conoceremos de Dios hoy día? No sé, por decir algo. Nunca lo vamos a poder conocer, entonces, todo lo que a uno le hayan hablado de Dios, hay que olvidarlo. Ahora, eso no quiere decir que no leamos la Biblia, ahora que no oremos, que no busquemos de Dios, que no leamos buenos libros, que no escuchemos buenos predicadores, porque uno aprende. Pero en general, esas cosas preconcebidas que llevo delante, yo las tengo que olvidar. Pero dentro de todos los grafitis que escriben, hay otro que me llama la atención aparte de lo imposible. Uno decía, prohibido prohibir. Y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, pero prohibido prohibir todo lo que venga del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor hace como quiere. Y el Espíritu Santo tiene pleno derecho a hacer como quiera. Y sabe que nosotros mismos tenemos una estructura. Aunque no queramos, porque además hay que tener algo, si tampoco vamos a andar en la anarquía total. Pero dentro de nuestra libertad, igual uno cae en una estructura. Por ejemplo, allá de repente dice, hermano, ahora vienen los abrazos. Nuestra estructura. Entonces a veces hacemos los abrazos al principio. Entonces de repente llegan porque, bueno, eso pasa allá nomás, acá no. Allá llegan atrasados. ¿Ya? Llegan atrasados. Entonces de repente llegan y dicen, pero si ahora venían los abrazos.
pero si los abrazos lo hicimos hace no sé cuánto rato. ¿Ya? Entonces a veces, pero después de los abrazos vuelve, ahí esto es la ofrenda. Entonces a veces no, la ofrenda va para el final. A veces el Espíritu Santo, hermano, tenemos la predicación, tenemos todo, y empiezan las canciones, o alguien da un testimonio y la reunión va pero para otro lado, y uno corriendo ahí detrás del Espíritu Santo, ¿no? ¿Para dónde va? Y por allá. Y dicen, hoy día no hubo palabra de Dios. Porque no hubo predicación formal, y uno dice, ¿cómo que no hubo palabra de Dios? Los medios testimonios. O sea, no hubo palabra porque subieron 4 o 5 personas a contar algo que Dios había hecho. Y a veces es únicamente testimonio y adoración y canto y todo. Y no hay predicación. O nosotros una vez al mes hacemos Santa Cena con ofrenda de alimento. No pudimos hacer Santa Cena una vez. Y uno dice, qué herejía más grande puede pensar alguien. Pero fue verdaderamente porque el Espíritu dio de tal manera la reunión que no había cómo, además había que orar por enfermos, se fue para otro lado que no podíamos. Si hacíamos la Santa Cena íbamos a terminar a la 1 de la mañana la reunión y también no era muy conveniente. Pero yo lo que voy es que prohibir todo lo que venga del Espíritu Santo, hermano. Y eso tiene que ver también con nosotros. La persona que yo considero mi pastor, Carlos Peñalosa, una vez me dijo, tú también en tu cuestión rockera puedes ser tremendamente estructurado y legalista, pues, me dijo. Y yo le dije, ¿y dónde la viste? No. Y me dijo, sí, pues, y es cierto. Uno se cree libre, pero cae en la misma estructura, pues. Una estructura un poquitito menos rígida, pero estructura al fin y al cabo. ¿Y qué pasa? Yo le decía a los médicos, ¿qué pasa si el Señor viene un día y me dice, tenéis que decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre? ¿Usted sabe las iglesias cuando uno va de repente y todos se paran? ¡Tres gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! A uno le da vergüenzas. Pero ¿y qué pasa si el Señor dice un día, tenéis que decirlo? Es de Dios. Nos rompe los esquemas. A mí hay algo que me pone incómodo. Cuando un predicador dice, dígale al que está al lado, el Señor te dice hoy día, esa cuestión me pone terriblemente incómodo. Me da vergüenza ajena, no sé qué hacer, no le digo nada al lado, porque nosotros no hacemos eso. Pero ¿y qué pasa si viene el Señor? Y por ejemplo, yo estoy leyendo acá, no sé, yo sé a quién he escogido. Dígale al que está al lado, yo sé a quién he escogido. ¿Y qué pasa si es de Dios y el Espíritu Santo quiere que uno lo diga? Hay que puro hacerlo, ¿no? ¿Me entiendes? Hay que hacerlo. Porque nosotros tenemos nuestra estructura. Entonces, hermano, en este tiempo, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Usted cree que estoy disvariando? Sí, pero va para un lado la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no le cree a nadie. A nadie. Hace un mes salió una encuesta del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo debe ser. Y decía, la confianza que tienen los chilenos en las instituciones. Esa es una de las Naciones Unidas, no es un estudio que se ha hecho acá en Chile, sino que es externo, entonces más creíble. Porque los chilenos dicen somos los más descreídos de nuestras instituciones, somos los que menos confianza tenemos en América. Entonces yo dije, bueno, la iglesia acá, protestante, evangélica, lo que sea, vamos a estar más o menos. Miré, decía, confianza en la iglesia católica, 45%. Con todos los casos que se ha sabido, yo dije, confianza en la iglesia evangélica, 28%. Y dije, OMG, oh my God. Porque fue como, dije, Señor, la gente no cree. No cree, hermano. Uno dice no cree en los políticos, sí, no creen en el sistema, pero no creen en los que tenemos el mensaje más maravilloso del mundo. Entonces hoy día la gente no cree lo que escucha, la gente cree lo que ve. Y me dice, ya si tú eres cristiano, entonces haz esto, otro. O sea, uno tiene que ir y tiene que mostrar con su vida, con su integridad de vida. El mejor testimonio. San Francisco de Asís decía algo así como predica, y si es necesario, habla.
porque es la vida la que tiene que hablar. Allá hay un hermano, hemos comenzado a apoyar un ministerio que hay que está dirigido a niños y mujeres con SIDA, y el hermano que dirige eso decía: yo soy el mensaje, decía. Usted es el mensaje. O sea, es cierto que está la palabra y tenemos la palabra profética más segura, como dice la Biblia. Pero yo soy el mensaje, usted es el mensaje, hermano. La gente va a creer cuando uno no solo predique, sino también practique. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy día la gente no cree, entonces tenemos que buscar otras formas, tenemos que buscar algo para que la gente crea en el mensaje, pero no cree en la iglesia. Y desgraciadamente, hermanos, nosotros mismos y otros hermanos les damos motivo para que la gente se burle. Algunos quieren prohibir la cuestión de las iluminadas en Morandé. Yo no veo Morandé con compañía, pero la otra dije, tanto las iluminadas, ya, me metí al Mega en internet para ver de qué se trataba, porque no sabía que eran dos actrices que ridiculizan algo pentecostal. Entonces me metí, vi tres cosas. Primero lo encontré terrible fome, pero fome, básico, súper básico. Segundo, los que vi por ahí tenían cualquier alusión, doble sentido, sexual y todo eso. Tercero, ni siquiera encontré que hacían bien la mofa del pueblo evangélico. Pero después de ver eso, que fue un día X, al día siguiente, ahora esta semana, estaba viendo las únicas noticias que yo veo de 1:30 a 2:30, porque con la Ceci trabajamos en la casa, entonces ahora uno baja a almorzar y todo. Las noticias del mediodía. Y la Carol Urrejola está entrevistando a Antonio Garrido, que es un alcalde allá en Independencia, que es hermano, que fue campeón de boxeo, era excelente boxeador, debería haber seguido siendo boxeador nomás. Pero ustedes saben lo que pasó porque se presta para mofa. La Urrejola le dice, ¿pero qué dice usted, alcalde? Entre paréntesis, tenemos un sobrino nosotros en la iglesia, que él trabajó e hizo su práctica en informe especial. Y a él le tocó ir a un reportaje de informe especial en esa misma municipalidad en que el Garrido decía, a dele la licencia a conducir así nomás, no, si aquí yo los tengo a todos y toda la plata. Y Gabriel, nuestro sobrino, andaba con una cámara, grabó todo. Pero según él, todo es mentira. Pero está todo grabado. Ese mismo entonces le dicen, ¿y qué dice usted, alcalde, frente a las personas que dice que usted le impone su credo a los demás, porque tiene una gigantografía ya que dice, Cristo es más grande que tu problema, lo cual es verdad total y absoluta. Y yo también creo eso. ¿Qué dice usted? Dice frente a eso. Hay algunos que lo tildan de canuto. Entonces, no le dice más, y Garrido dice, bueno, ¿pero usted no cree que Dios es más grande que su problema? Entonces la Urrejola le dice, pero es que ese no es el motivo de la entrevista. Acá es que usted seguramente debe ser atea, no está ni ahí con Dios. ¿Ya? Porque fue así, o sea, usted debe ser atea, no está ni ahí con Dios. Entonces usted, además que usted tampoco es muy simpática como periodista, y tenga cuidado, hijo, porque la va a pagar, va a venir el cuco y se la va a llevar. Yo dije, qué vergüenza, Dios mío. Fue tanto que llamé a la Ceci y le dije, mira, y retrocedí la tele, porque tenemos Smart TV, entonces uno retrocede la tele en vivo, ¿ya? Entonces le dije, mira lo que dijo. ¡Qué vergüenza! Una vergüenza atroz. Porque digo, ¿cómo puede decir eso? Después pidió perdón. Pero ya está. Y después se quejan de que a los cristianos nos agarren para la palanca. Pero si les damos todos los motivos, nos regalamos total y absolutamente. Entonces, Señor. Entonces la gente no nos cree. O sea, ¿qué pasa si yo de repente digo, me tomo en danza, y salgo para allá y toda la cuestión? La gente uno lo dice, está loco. O sea, más de lo que es. Porque la gente no entiende eso. Entonces hoy día, hermano, nosotros necesitamos con nuestra vida decir algo. Pero hermano, siga creyendo, porque se va a cumplir la palabra de Dios. Ustedes van a ir a otro lugar, siga creyendo, porque Dios va a hacer algo ahí. Usted conoce esta zona, sabe, pero la densidad de iglesias cristianas que hay es aquí junto con Temuco, pero acá es más todavía, la densidad de iglesias que hay. Entonces encontrar un lugar donde no haya es un desafío de Dios.
Es un desafío de Dios. Entonces termino con ese que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Hermano, ese graffiti puede y se debe aplicar a nosotros como cristianos. Se debe aplicar. Siga creyendo, porque para Dios todo es posible. Todos los sistemas humanos han fracasado y van a seguir fracasando. El único que no falla nunca es Jesús. Y eso hay que decírselo a la gente. El único que puede aplicar justicia es Jesús. El único que puede dar felicidad y esperanza es Jesús. El único que a uno le puede enseñar a vivir como hay que vivir es Jesús. Esto siempre, muchas veces decimos nosotros, acá está el manual del fabricante, hermano, la Biblia. Uno después le dice, pero Dios, tú y toda la cosa, y dice, pero ¿y qué le echan la culpa a Dios si nunca han leído lo que Dios le dijo a la gente que tenía que hacer? Después le echan la culpa a Dios, pero si Dios aquí dice cómo hay que relacionarse con el prójimo, con la familia, con el dinero, cómo hay que divertirse, con quién hay que pololear, con quién no hay que pololear, qué hay que hacer, está todo ahí. Está todo ahí. Uno dice, pero Señor, y le echan la culpa a Dios. No, está ahí. Para Dios todo es posible. ¿Ya? Mateo 19:26. Bueno, eso es lo que dice, es lo que recién dije. Pero para darle el contexto, Mateo 19:26, al oír esto, los discípulos desconcertados quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir, seamos realistas, pidamos lo imposible. Porque lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y ahí ya deja de ser graffiti, deja de ser un mero eslogan, pasa a ser una declaración de fe, una declaración que efectivamente va a suceder. Dice, sigue diciendo, anda a Lucas 18, ¿cómo te llamas? Raúl. Lucas 18, Raúl. Asistente hoy día. 27. Bien, pues, Lucas 18. Pero tenéis que discernir qué versículo. Lucas 18. Está hablando el Señor. Nuevamente el pasaje paralelo a Mateo 9:26. Porque había hablado, de los ricos, el camello, el ojo de la aguja y todo eso, ¿ya? Pero no quiere decir que ojo, que alguien dice que los ricos no se van a salvar. No, si para Dios son todos iguales. Él está usando un ejemplo. El que ama las riquezas. ¿Ya? Ahí lo que declara el que ama las riquezas. Pero, verso 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. 28, mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Seguimos, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Mire, el Señor nos da una seguridad a nosotros. Nos dice, proclamen mi evangelio, pero también nos da todos los recursos. Y dice, si usted ha dejado algo, ha perdido algo por causa de mí, en este mundo, en esta tierra, no solo en la vida venidera, porque a nosotros, a los cristianos evangélicos protestantes, muchas veces a nosotros nos echan en cara, que ustedes siempre que en la otra vía, que en la otra vía, que en la otra vía y que aquí nada. No, acá, discúlpeme, pero dice que recibirá mucho más en este tiempo. En este tiempo. Si es que uno hace las cosas para Dios. Porque también uno puede pedir y pedir mal, como dice Santiago, para gastar en nuestros propios deleites. Andan a uno por ahí, Señor, dame un Ferrari, dame un Ferrari, dame un Ferrari. Dios, lo anhelo con todo mi corazón, el anhelo de mi corazón. Y la Escritura dice en los Salmos que el Señor cumplirá los anhelos del corazón. Manipulamos la Escritura. Y el Señor dice, ¿para qué quería un Ferrari? ¿Para qué? Entonces, pidamos un Spark, no sé, algo que sea ad hoc. Porque no tiene sentido eso. No tiene sentido, ¿ya? Aunque, ahí viste, están en la visión, así, pero ya. Señor y señora. La señora no estaba en este momento, la señora Cindy está en clase ya. Entonces,
Para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermano, hay que seguir porque Dios nos tiene ahí. Marcos 9:17. Este es el penúltimo versículo. Marcos 9:17. Ahí Jesús sanó a un chico que estaba endemoniado. Y, maestro, le dicen, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme a los muchachos. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y esta respuesta es muy buena, el Señor. ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? O sea, si puedes hacer algo, y el Señor ahí como, a ver, ¿cómo? Claro, a ver, ¿a quién es el...? No, Señor, perdona, toda palabra ociosa dice la Escritura que digamos, vamos a tener que dar cuenta un día. Pero ahí el Señor es como, me tiene que, como, yo me lo imagino como esa actitud, o sea, como, acaba de retar a los discípulos y dice, ustedes son una manga de incrédulos. Le acaba de decir que no pasa nada. Y nos dice a nosotros, nos dice eso. A nosotros nos traen, hermanos, si nos traen un endemoniado y nos asustamos. Entonces el Señor dice, usted es una manga de incrédulos, no creen nada. ¿Hasta cuándo tengo que estar con usted? ¿Hasta cuándo tengo que decirle las cosas? Entonces la persona dice, bueno, si quieres, ¿cómo que si puedo? Entonces ahí responde otra vez el Señor y vuelve a decir lo mismo. Para el que cree, todo es posible. Entonces, hermano, seamos realistas, pues. Pidamos lo imposible. Pidamos lo imposible. Pero aquí hay otro elemento ahí de por medio, para que hoy día la gente crea. No solo con nuestra vida demostrar, sino que necesitamos poder. Hay un montón de situaciones que hoy día la gente vive que no se soluciona con un tratamiento, con dinero, con una mejor educación o con un mejor entorno. Se soluciona única y exclusivamente por la intervención poderosa de Dios. No hay salida. No hay salida. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? Aparte de tener una vida íntegra, necesitamos poder de Dios. Y si viene algo, y orar, hermano, orar. Lo peor que puede pasar es que uno quede en vergüenza, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿El Señor acaso no dicen que sufrió todo? ¿El Señor no se entregó? ¿El Señor no se despojó? ¿El Señor no fue expuesto ante todo el mundo? ¿No vivió la vergüenza más espantosa de toda la historia? ¿Y qué? Entonces, el Señor, seamos realistas, hermanos, pidamos lo imposible. Y el último, Mateo 17, verso 20. O puede ser, este es el pasaje paralelo al que leímos recién, que ahora está en Mateo. ¿Ya? Ve al verso 18, por favor. Verso 18. Dice, Jesús reprendió al demonio. Aquí seguimos la historia que venía en Marcos. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado, para no quedar expuestos, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza,
Podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Ahora, ¿por qué me gusta este versículo? Porque ahora aquí pasó de para Dios nada es imposible, aquí cambia a que si ustedes tienen fe, para ustedes nada será imposible. Y eso, hermano, es lo que tenemos que tomar hoy día. O sea, para nosotros nada será imposible si creemos en Dios. El otro versículo, el que seguía. A ver. Ah, no, ya está bien. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, para ustedes nada será imposible. Entonces, hermanos, yo los quiero animar hoy día y los invito a que sigamos soñando. Un día Jesús volverá. Un día todo lo que vemos va a desaparecer. A algunos les da miedo eso. ¿Ya? Incluso, algunos sí, y la gente no sabe a dónde ir. Pero nosotros tenemos que decirle algo. Que hay una forma de estar en esa nueva tierra que el Señor va a hacer. Tenemos que hablar lo que tenemos que hablar, mostrar lo que hay que mostrar, pero tenemos que llenarnos de poder de Dios. Porque hoy día, hermano, hay mucha gente que hace más milagros que nosotros los cristianos, hermano. Y el poder que tienen ellos viene de otro lado. Entonces, por eso yo le decía, ya no solo la gente, ya no cree lo que escucha, cree lo que ve. Y eso tiene, como digo, dos aristas. Por un lado, mi propia vida, tiene que ver la gente que uno verdaderamente es cristiano. Primera de Juan dice, el que cree que permanece en él debe andar como él anduvo. Parafraseando es que el que dice cristiano, tiene que andar como anduvo Cristo. Y eso no hay que andar con chala y el pelo largo y la cosa, sino que hay que vivir de acuerdo a como vivió Cristo, con los principios que él dejó. Y la otra arista es que, como tienen que ver para creer, y no tiene nada de malo eso, entonces tienen que ver el poder de Dios actuando, hermano. Actuando. Yo muchas veces digo que a veces está la impotencia, uno va por la calle y es como si fuéramos a la hora de la oración, como dice cuando el libro Los Hechos, y a Pedro Juan a la hora de la oración, y en el templo de la Hermosa y un cojo les tiende la mano, y Pedro le dice, no tengo nada de plata, pero lo que tengo te doy. Y a veces uno va y la gente está ahí, son inválidos, lo que sea, y uno dice, oro o no oro, y al final no ora uno. Y después, como igual tiene el Espíritu Santo adentro, después el Espíritu Santo a uno lo reprende y se siente mal y tiene que pedirle perdón al Señor. ¿Qué espantoso puede suceder si hay alguien ahí, un paralítico que está diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a orar por ti. ¿Qué puede pasar? A lo más que 2 o 3 personas le digan ridículo a uno. ¿Ya? Si no pasa nada. Pero ¿y qué si pasa? ¿Qué si pasa? Ese cojo se paró y entró en el templo y todo el mundo lo conocía porque él vivía ahí, vivía de eso. Y entró dando gloria a Dios y alabanza a Dios y toda la gente se agolpó para ver qué es lo que había sucedido. Debemos ser racionales, por supuesto, en nuestra fe, pero a veces somos tan racionales que lo sobrenatural también lo racionalizamos. Si el Espíritu Santo le dice que hable en lengua, hable en lenguas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si el Espíritu Santo le dice de repente que haga ciertas cosas, hágala. Lo peor que le puede pasar es que vivamos una pequeña vergüenza nosotros mismos, pero ¿qué tanto? Ese es un rasgo que tenemos los chilenos. Un temor al ridículo, pero espantoso. ¡Espantoso! Por eso todo es tecito, cafecito, pancito, permisito. ¿Te has visto situación más ridícula que pedir una cuenta en un restaurante? Acá en Chile. Mirando al mozo así. A ver, ¿cuándo me mira? Ahí como... ¡Ah! Entonces, y de repente se cruza la mirada. Ridículo, pero del verbo ridículo. Entonces uno ve a alguien de Buenos Aires, por ejemplo, y dice, ¡mozo, la cuenta! Ah, el gallo prepotente, pesado.
pero tenemos un temor al ridículo tremendo, tremendo. Y eso se traspasa muchas veces al Evangelio, al Evangelio. Tenemos el mensaje más poderoso del mundo. Tenemos a la única persona que nunca falla, que es Jesús. Nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos, nos dejó la Escritura para que viéramos todas las cosas. Y todavía dudamos. El milagro más grande, hermano, que ha sucedido, por ejemplo, es que hoy día estemos acá nosotros. Porque el Señor nos cambió. El milagro más grande es que uno crea. Porque ahí sí que se necesita fe. Pero después, ¿cuántos, por ejemplo, aquí han sido testigos de alguna sanidad? Ya sea en su vida o en una persona a su lado que Dios los sanó directamente. ¿Cuántos? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos han tenido algún milagro económico en algún momento? Y le han pedido algo al Señor y... ¿Me entiende que estamos casi todos hemos visto algo? Hemos visto milagros, pero tremendos. Tremendos. Estamos pidiendo un milagro que pese 70 kilos. Ahí tenía una montañita para mover, po. Pero hermano, yo digo, nosotros hemos visto milagros, hermano. Y por supuesto hemos visto a veces no se ha cumplido lo que hemos pedido. Pero después ha pasado eso impresionante de Dios, que es Romanos 8:32, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No resultó en el momento, no pasó en el momento, pero después uno se da cuenta y dice, oh Dios, cómo cambió todo, y finalmente igual va en beneficio de uno. Entonces, hermano, hoy día yo lo invito a seguir soñando. A seguir. Los sueños en Dios tienen un sustento, pero tan real. No son meras cosas escritas en la pared. Cuando dice Jesucristo vive en una pared, es que Jesucristo vive. Cuando alguien dice, yo no creo en ningún político, así que no, el que nombre a una persona no quiere decir que me caiga mal ese y el del otro lado no. Yo lo encuentro a todos, chanta, todos. Entonces, cuando dice Allende vive, no, si Allende está muerto. Está muerto. Puede que sea alguna idea, qué sé yo, pero cuando dice Jesucristo vive, no, Jesucristo está vivo. Esa tumba quedó vacía. Quedó vacía. Pero a nosotros mismos nos cuesta a veces. Entonces aquí voy yo, que eso que nosotros vemos no son meros eslogans, no son grafitis, son verdades. 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 Entonces hoy día, hermano, no sé cuál será tu monte, no sé qué será lo imposible, pero el Señor primero dijo, para Dios nada es imposible, pero después termina diciendo, si ustedes tienen, y no nos pide nada extraordinario. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, no nos está pidiendo una fe así, pero como todo el océano, como un grano de mostaza. El Señor nos conoce tan bien. Compadre, no cree nada, pero nada. Entonces se le voy a pedir algo, granito de mostaza. Si tenemos esa fe, dice, y ahí cambia la película, se dice, para ustedes nada será imposible. Hermano, ustedes tienen un terreno por conquistar, de aquí a un tiempo empezarán a conquistar algo, así como todos conquistan algo para el Señor en toda la tierra. Pongamos nuestra fe en Dios. Algunos de los que están acá nos conocemos hace muchos años, y uno ha vivido de todo, en el Evangelio uno vive de todo, los momentos más gloriosos, pero también los momentos más amargos de la vida, cuando pasan cosas fuertes con hermanos, traiciones, no sé, un montón de cosas, pero hay que seguir peleando la buena batalla de la fe, porque el Señor no se cansa de uno, el Señor sigue estando ahí, y el Señor, aunque es Dios y podría hacer las cosas por sí mismo, confía tanto en nosotros. Entonces, cuando digo nosotros, todos los cristianos de la tierra, que Él dice, sigan adelante, el Señor lo va a hacer, hermano. Oramos al Señor un momento. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque han dado un paso de fe, y porque tú, Señor, los sacas de una tierra para llevarlos a otra, donde tienes algo nuevo preparado, una nueva misión, una nueva tierra, gente que no te conoce, y muchos de ellos, Señor, van a salvarse de todo lo que viene por delante, porque mis hermanos van a predicar tu palabra ahí donde vayan a estar.
Gracias, Señor, por todo lo que han vivido en este lugar. Gracias, Señor, porque tú te has encargado de que siempre este lugar permanezca para que las palabras se sigan enseñando. Va a seguir ocurriendo eso ahora con otros hermanos, con otra congregación, pero este lugar seguirá estando destinado a compartir la nueva del Evangelio, la mejor noticia, la mejor enseñanza. Pero esta congregación Jesucristo hoy estará ahora en otro lugar y ahí tiene muchas cosas por conquistar. Padre, oramos en este día por nosotros. Señor, tú sabes que muchas veces nos falla la fe, a pesar de que hemos visto milagros tremendos en nuestra vida, en otros, sanidades, liberaciones, milagros laborales, económicos, tantas cosas. A veces, Señor, nos cuesta tener esa fe como un grano de mostaza. Nos cuesta. Estamos tan bombardeados por tantas cosas. Hay tanta distracción hoy día en la sociedad. Nos cuesta tener momentos contigo, nos cuesta ir y buscar tu rostro, nos cuesta quedarnos quietos delante de ti. Pero hoy día, Señor, te pedimos, queremos tener esa fe como un grano de mostaza para que nada sea imposible. Para que la gente te dé gloria a ti, Señor. No es para que la gente nos conozca a nosotros, es para que te conozca a ti. No es para que digan esa persona qué tiene de especial, no, eres tú el especial, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacer tu obra y tu voluntad. Queremos seguir extendiendo tu reino en esta tierra como cantábamos hace un momento. Queremos seguir diciendo que hay esperanza, que hay alguien que no falla, que hay alguien que puede cambiar la vida, que puede darle verdadero sentido a la vida que uno tiene. Señor, úsanos para hablar de ti en las múltiples formas que existen. Si alguien no es muy elocuente, a lo mejor es muy bueno escuchando, es muy bueno orando por alguien, tiene misericordia, muestra empatía con el resto de las personas, puede dar un consejo, o puede usar el arte que tiene, o puede usar a lo mejor su misma persona, o el deporte, o lo que sea, Señor, tantas cosas para llevar adelante tu evangelio. Úsanos, Señor, porque los tiempos se acortan, porque no queremos, Señor, que la gente perezca sin conocerte. Queremos, mi Dios, que te conozcan, que estén contigo, y queremos que tú, Señor, así imperfectos como somos, nos uses. Vamos a poner en práctica nuestra fe, Señor. Vamos a orar porque sabemos que tú escuchas y respondes la oración de tu pueblo. Vamos simplemente a hacer lo que tú nos mandaste hacer. Tú nos dijiste, Señor, al término del Evangelio de Marcos, que estas señales seguirán a los que creen. Que en tu nombre echaríamos fuera demonios. Que en tu nombre beberíamos cosa mortífera y no nos haría daño. En tu nombre, Señor, podríamos hacer muchas cosas. Queremos hacerlas, Señor. Queremos hacerlas, Señor. Queremos, mi Dios, que sucedan las cosas sobrenaturales, las sanidades, los milagros, los prodigios, para que la gente diga, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Es lo más importante, ser guiados por tu Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Espíritu Santo nos revela la Escritura. El Espíritu Santo nos recuerda lo que habló Jesús. El Espíritu Santo nos muestra las cosas. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo, cuando uno habla en lengua extraña, nos hace comunicarnos directamente con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guía toda nuestra vida. Acá están nuestras manos, Señor, nuestro ser. Donde quiera que estemos, Señor, ya sea que estudiemos, trabajemos, estemos en nuestro hogar, ya sea donde nos movamos, Señor, que fluya tu poder, Señor, tu misericordia, tu gracia. No queremos, Señor, hacer prosélitos, no queremos llenar una congregación por demostrarle a los demás que, oh, qué grandes somos. No, queremos que la gente se salve. Si después ellos deciden ir a otro lugar, bienvenido sea, Señor. Porque el fin no es que se llene una congregación, el fin es que la gente te conozca, se salve y pueda disfrutar eternamente, Señor, de lo que tú tienes. Padre, oramos, Señor, en este día. Oramos, Señor, desde ya. Yo sé que mis hermanos lo han hecho, pero desde ya por ese lugar donde van a estar después en adelante, en Paicaví, al final, Señor, entre los humedales que después se abrirán y habrá calles y avenidas principales, etcétera. Desde ya oramos, Señor,
Espíritu Santo, tú has preparado todas las cosas. Espíritu Santo, tú has ido guiando y llevando las cosas de tal manera, los tiempos se cumplen y hoy día se cumplen otros tiempos. Es como en Isaías 43 que dice, olviden lo de antaño, estoy haciendo cosa nueva, ¿acaso no lo ven? Olviden las cosas pasadas, he aquí yo vuelvo a abrir, dice, ríos en el desierto, vuelvo a plantar árboles donde no había. El Señor es un Dios de segundas, terceras o quintas oportunidades o lo que sea necesario. Oramos por ese lugar, Señor. Oramos por los que te van a conocer. Oramos por los que se van a añadir. Oramos por los que van a hacer grande tu reino en ese medio, Señor. Oramos, Señor, oramos. Oramos, Señor, por esta ciudad de Concepción, Dios mío, que a pesar de tener tal densidad de iglesia, Dios mío, está bien que la gente vaya a la iglesia. Todos necesitamos ir a una iglesia. Pero a veces uno va a la iglesia sin estar convertido, sin realmente conocerte. Entonces, más que densidad de iglesia, queremos que haya densidad de gente convertida a ti, Señor. De todo corazón, te damos gracias, Señor, en este día. Anima a mis hermanos y hermanas, Señor. Mueve los montes que haya delante de ellos. Muévelos, bótalos al mar, Señor. Haz también un milagro con cada uno para que también después nosotros hagamos milagros con los demás, Señor. Te damos gracias, Señor, porque contigo los sueños son reales. Porque contigo no son meras palabras escritas en una pared, sino que es vida, Señor. Te damos gracias, amado Dios, te alabamos, Señor, te glorificamos en este día. Ponemos en alto una vez más tu nombre, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres único y especial, Señor. Nadie se compara contigo, Dios. Nadie. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias.